Hola, bienvenidos. Mi nombre es Bernardo Vargas y yo les agradezco mucho que nos acompañen en otro programa de Éxitos en Manufactura. Éxitos en Manufactura, como ya lo hemos visto en los programas anteriores, es una serie de casos reales que estamos compartiendo. Obviamente, como su nombre lo dice, principalmente de experiencias en manufactura, en las cuales vemos cómo podemos lograr el éxito. ¿Cómo logramos el éxito? Con un trabajo arduo todos los días, enfrentando los problemas, enfrentando los obstáculos, y cuando se nos presentan errores, fallas, inmediatamente llegar al aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa ahí, en ese proceso? Que lo que viene siendo una falla como tal, lo volvemos parte del éxito. Entonces, como ya les había mencionado anteriormente, para mí el éxito es como un rompecabezas que se va formando todos los días. Y entonces, en este programa les vamos a recomendar las estrategias, las herramientas, los sistemas, ¿sí?, la tecnología que nosotros utilizamos en esas experiencias y nos ayudaron a resolver rápidamente las diferentes problemáticas con las que nos topamos, ¿sí?, a salvar los obstáculos y a poco lograr los objetivos, ¿sí? Entonces, desde un punto de vista estratégico, ustedes van a ver que es muchísimo más sencillo los problemas resolverlos paso a paso desde diferentes aspectos, ¿sí?, desde diferentes áreas y con experiencias reales, ¿sí? Más que pues solamente llegando a enfrentar la realidad del tigre que está en la selva solamente con nuestra teoría y con nuestro libro de texto, ¿no? Entonces, vamos a continuar. El día de hoy les voy a presentar el tercer caso de la serie, ¿sí? Anteriormente vimos el caso de la planta de cables de Querétaro, ¿sí? Pues en ese caso vimos cómo toda una problemática de calidad que realmente estaba ya tornando la vida de la planta en una situación ya muy difícil de subsistir, ¿sí?, por todas las pérdidas que tenía. Entonces, cómo le dimos aquí la vuelta a la tortilla y esa planta empezó a producir sin defectos, y eso permitió después crecer la planta y tener una producción pues casi libre de defectos y haciendo muchísimo dinero por el boom que se vino de ese tipo de productos en ese tiempo, ¿no? Posteriormente vimos también en la planta maquiladora aquí en Monterrey, igual con una cantidad de problemas de cliente, de quejas de problemas del cliente, pero pues y una cantidad de ineficiencia y scrap en su proceso. Entonces, aquí lo que vimos es que la causa raíz principal, pues, de forma muy parecida, o de forma similar al caso primero, ¿sí?, que era una pobre definición de requisitos, de los requisitos del cliente, una pobre transferencia de los requisitos a los dibujos internos, ¿sí?, y posteriormente un pobre manejo de los controles de proceso correspondientes a esos requisitos del cliente. Todo eso lo venimos a subsanar estableciendo un departamento de ingeniería que estuviera enfocado únicamente en requisitos del cliente y haciendo la interfase con las áreas comerciales para hacer las preguntas correctas al cliente
¿sí? Y reflejando correctamente los requisitos y además teniendo un control muy disciplinado, muy férreo de todas las revisiones de los dibujos, no permitiendo que revisiones anteriores o revisiones incompletas, donde pues los principales problemas que se tenían que eran partes equivocadas o faltante de partes en las piezas, ¿sí? O procesos equivocados, ¿no? ¿Por qué? Porque se usaban dibujos viejos. Entonces, pudimos resolver prácticamente el 90% de esos tipos de defectos originados por diseños erróneos con esas acciones que implementamos. Y en paralelo estuvimos trabajando en proceso, modernizando la maquinaria. Fue una maquinaria que había llegado de los Estados Unidos, que literalmente un día estaba funcionando, la desconectaron, la apagaron, la desconectaron, la empacaron, la subieron en un camión y la mandaron a Monterrey. Entonces, ya eran máquinas de 30, 40, 50 años que requerían modernización. Su ineficiencia pues ya era muy, muy alta. Prácticamente la mitad del tiempo disponible para producción, la máquina se la pasaba descompuesta y en reparación. Entonces, pues era puro mantenimiento correctivo, prácticamente. Y después se volvió a arrancar la máquina y otra vez el arranque y a tirar. Y el arranque pues también toma tiempo. Y entonces otra vez, otra ruptura de la máquina. Para la máquina, para el proceso, tira material, ¿sí? Entonces, pues eso lo mejoramos, tomando un modelo de modernización para cada máquina, implementando la modernización con tecnología nueva, tecnología de PLCs, ¿sí? Monitores con mímicos familiarizados al operador, y también estableciendo la secuencia de instrucciones para los arranques de cada producto, las recetas de cada producto en los sistemas de monitoreo conectados a los PLCs. Asimismo, establecimos controles automáticos de velocidad en las máquinas, pues para poder siempre llegar a el nivel óptimo de velocidad de la máquina, ¿sí? Y tratar de que el operador, su principal objetivo fuera siempre tener las condiciones correctas de la máquina para este nivel de velocidad y maximizar la producción. Entonces, con esto llegamos a tener eficiencias arriba del 75%, ya en todas las máquinas, cuando se estaba trabajando en eficiencias entre el 40 y el 50%, como les había comentado, ¿no? Entonces fue el éxito. Posteriormente, la siguiente experiencia en la que tuve oportunidad de trabajar es en una planta japonesa que inicia operaciones en Monterrey, México. Yo tuve noticia de la oportunidad de trabajo y a mí me encantó porque era una planta de fabricación de partes automotrices japonesa, partes eléctricas, electrónicas, electromecánicas, ya no más cables, sino partes ensambladas, moldeadas, fabricadas, ¿sí? Entonces el nivel ya de sofisticación tecnológica, pues obviamente se incrementaba. Y eso es lo que yo quería aprender. Además de que yo siempre tuve interés en aprender de los japoneses el just in time y directamente del libro de texto, el Lean Manufacturing. Entonces, pues esta compañía es una compañía que es proveedora de Toyota y que es considerada del parte del Keiretsu de Toyota, pero que ahí fue donde realmente se inventó el Lean Manufacturing y después Taishin lo tomó para Toyota. Ok, me estaba tratando de acordar del nombre. Taishi Ono. Sí, el que lo tomó para
para implementarlo dentro de Toyota y pues se volvió famosísimo el sistema de producción de Toyota. Bueno, entonces, para no hacer el cuento largo, esto más o menos es el año 96. Ajá. Y yo ya inicio mis labores. Yo entré como gerente asistente de ingeniería de producción. Ingeniería de producción es, digamos, el equivalente a en Estados Unidos, en Europa, en otras empresas, igual automotrices, se conoce como ingeniería de manufactura o manufacturing engineering, ¿sí? Entonces, y iniciamos, yo fui de los primeros 20 empleados que contrataron, y entonces pues aquí cambia drásticamente el tipo de empresa, la estrategia, la ejecución, diametralmente. En este caso, nuestro primera fase del proyecto, 3 líneas de producción para producir aproximadamente, si no mal recuerdo, cerca de 20 números de parte, pero muy enfocados en 2 familias, ¿sí? 2 familias de tipos de productos distintos. Un cross control, ¿sí? El control de velocidad automático para los vehículos. Y luego las otras 2 líneas de producción, una válvula de inyección de combustible para el fuel injection. O sea, realmente componentes críticos para el desempeño del vehículo. Y en el caso del cruise control, crítico para el desempeño y crítico para la seguridad. Entonces, ¿qué es lo primero? Vemos el nivel de planeación. Los japoneses tienen un plan prácticamente para todo. Entonces aquí ellos tenían primero que nada un plan estratégico de la introducción de la plataforma. La plataforma es lo que define las piezas, los números de parte que serán producidos en esta nueva etapa de producción, y establece para qué vehículos. Es decir, una plataforma comparte piezas en los diferentes vehículos. Por ejemplo, el Camry comparte piezas con Corolla, por hablar de Toyota, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí se listan todos los números de parte y se listan los vehículos. Y después, ya durante el tiempo, ya se empieza por ver los planes estratégicos a bloques, ¿sí? Cuando se terminan los diseños, cuando se hacen los primeros prototipos, después cuando ya pasan a partes de producción, a fabricarse partes de producción, y esas partes de producción son validadas en Product Validation, y finalmente esas piezas se envían al cliente para ya completar el proceso de validación en los vehículos del cliente, ¿sí? Pero aquí lo impresionante es que ellos tenían una línea automática de producción para esta nueva versión de esas familias de partes, y una línea específicamente, o las líneas diseñadas específicamente para México. Entonces, es muy interesante. Ellos, 3 años antes de el inicio de fabricación en México, ellos ya tenían terminado su diseño de la línea para México. ¿Qué quiere decir esto? Que estas empresas como Denso o otras empresas automotrices, también alemanas, europeas, coreanas, ellos hacen un diseño por generación de producto, pero hacen un diseño específico de la maquinaria que van de la estrategia
técnica de la maquinaria que van a instalar en el país a donde están. Entonces ellos hacen una evaluación de las capacidades de los operadores de ese país. Entonces vinieron aquí a México e hicieron un análisis, y entonces de la gente que encontraron aquí en Monterrey, evaluaron, obtuvieron información, pues vieron que aquí teníamos gente calificada, pero a nivel técnico, ¿sí? Pero no tan calificada como para operar líneas completamente automáticas, ¿sí? Además, se considera por un lado el costo-beneficio, la calidad, el costo-beneficio, la seguridad, consideran absolutamente todos los aspectos. Entonces, obviamente, el costo-beneficio para traer una línea automática aquí no está ahí, porque se busca que haya siempre un costo competitivo de la mano de obra. Es decir, que la mano de obra mexicana, por ser más económica, sea más costo eficiente y pueda producir piezas competitivas a nivel de costo, ¿sí? Pues que permitan maximizar la utilidad de la empresa, ¿sí? Entonces diseñaron sus líneas con ensamble automático, pero con la transferencia del producto manual. Es decir, el operador se encarga de meter las piezas en la máquina automáticamente tiene sistemas de detección de error que se llaman foolproof o Poka-Yoke. Detecta los errores. Si es que hay errores, no permite que se ensamble la pieza. Si no hay errores, entonces ya se ensambla la pieza de forma automática. Entra en la máquina, sácala de la máquina como un hornito, sale la máquina y el operador la revisa la pieza. Eso es lo que le llamamos automation. Revisa 100% de las piezas y la pone en la línea de transferencia. Y la pieza se va para la siguiente estación, ¿sí? Entonces, las líneas de producción eran líneas entre 42 y 45 operadores. Así fue la primera fase, ¿sí? Una línea de producción. Las otras dos líneas de producción eran entre 18 y 23. ¿Por qué? Más o menos operadores, dependiendo de las características del producto. Había productos que necesitaban, variaciones del producto, que necesitaban más etapas. Entonces, bueno, hicimos ahora lo que le llaman ellos, lo voy a decir en inglés, porque es importante que se maneje el concepto. Se llama Initial Stage Control, ¿sí? Entonces nosotros aquí, ellos nos involucraron y nos empezaron a entrenar en ingeniería de manufactura, en calidad, en ingeniería industrial total, en logística, en almacenes, en medio ambiente también, en la calidad de recibo de las piezas, en el diseño de la ingeniería de proceso, el control de proceso, diseño de la maquinaria, diseño de sistemas de detección de error automático, como les comentaba, el foolproof, sistemas de visión para poder también hacer a prueba de errores, ¿sí? Entonces, todo eso estuvimos nosotros aprendiendo mientras apoyábamos la supervisión y la construcción del nuevo edificio. Nosotros iniciamos unas oficinas rentadas, ¿sí? Entonces participamos habilitando el edificio y posteriormente recibimos la línea de producción, las primeras 3 líneas de producción, la cual constaba principalmente máquinas de ensamble a presión, ¿sí? Prensitas, ¿sí? La mayor parte, soldadura también, soldadura tipo TIC, pero de forma automática. Todo el proceso de moldeo, ¿sí? Eran aproximadamente unas 10 máquinas de moldeo de diferentes capacidades para las piezas que había decidido moldear in-house, ¿ok? Bueno, entonces ahí es donde realmente iniciamos la etapa de Initial Stage Control. ¿Eso qué es? Una cantidad de piezas que se produce diariamente en la línea, ¿sí?
se corren y posteriormente las piezas se evalúan, ¿sí? Es decir, 90% salieron bien. Ok, vamos a ver, de esas 100 piezas, 90 salieron bien, 10 salieron los defectos. Ok, todo el equipo vamos a evaluar los defectos. Ok, otra estrategia muy interesante. Los gerentes, por ejemplo, nosotros éramos un mando intermedio, éramos gerentes, como gerentes junior, supervisores, ingenieros, ¿sí? O sea, todo el mundo relacionado con la producción produce piezas y hace train the trainer, es decir, tú aprendes de una persona que te enseña, pero a la vez tú enseñas cada operación y eso te vuelve un experto. Eso es una estrategia que los japoneses usan siempre. Ellos dicen, la persona que puede llegar a ser un sensei es realmente un experto del producto o de lo que está hablando. Y es cierto. Entonces, ahí el objetivo es que por lo menos mantenimiento, ingeniería, producción y calidad, todos conociéramos cómo ensamblar, operar cada estación de trabajo del proceso. Bueno, entonces en el Initial Stage Control todo está controlado, porque ahí calidad está presentando los defectos. Ingeniería está buscando las causas junto con producción, están trabajando en las posibles causas también junto con calidad, obviamente, ¿no? Y mantenimiento, ¿sí? Todo eso en el ciclo de un día, porque todo eso se revisa en una junta en la mañana y otra junta en la tarde. Trabajo arduo, sí. Mucho aprendizaje, bastante. Divertido, muchísimo. O sea, de las mejores experiencias que yo he tenido en mi vida en cuanto al arranque de una línea y al aprendizaje. Y ahora viene la otra parte. Después tuvimos otras 2 fases para otras 7 líneas de producción. En total yo participé en la transferencia de 10 líneas de producción. Y ahí es cuando por grupos nos enviaron a Japón. Es decir, nos mandaron como dicen, multidisciplinario de producción. Bueno, entonces como íbamos a ser gerentes asistentes, después si nosotros teníamos éxito en la fase 2, al hacerlo ya sin la supervisión de los japoneses, o con menos supervisión de los japoneses, ¿sí? Ahora ya controlando el proyecto en su totalidad, nosotros ya estando en el Japón, entonces teníamos la gran oportunidad de promovernos a gerentes, y las personas, los ingenieros que trabajaban con nosotros, pues también tener una promoción a sus siguientes niveles, ¿no? Entonces, en la fase 2 fuimos a Japón, ahora por otras 3 líneas de producción, por un tiempo de 4 meses. Pero entonces aquí la parte que nosotros cuando nos contrataron no vimos, pero que ellos nos informaron, las personas que vinieron aquí a México de Japón, que ellos hicieron fue participar con los departamentos de diseño de producto para ordenar la maquinaria, ordenar las herramientas de mantenimiento. La gente de planeación de materiales, ordenar las piezas. La gente de calidad, establecer las inspecciones, el plan de control. La gente de ingeniería de producto, de proceso, de ingeniería de producción, perdón, establecer los controles de proceso. Recibiendo las máquinas de México. No las de ellos, de las plantas de Japón, no. Las máquinas de México, instalándolas allá y corriendo un pre-initial stage control. Es decir, aparte del de México, se corre otro en Japón, que son entre 10,000 y 12,000 piezas, ¿sí? En ese periodo de tiempo de los 4 meses, para ajustar las condiciones de la línea, garantizar la calidad y pues tener
piezas de validación para todas las pruebas de durabilidad, de confiabilidad que se hacen al producto en la industria automotriz. Son pruebas muy arduas, ¿sí? Y garantizar al final de cuentas que la nueva línea de producción está cumpliendo con la calidad que se espera del producto. Entonces, otra cosa que aprendimos también allá es que las líneas automatizadas, que eran, digamos, el espejo de nuestras líneas. Si acá teníamos decenas de operadores, ellos con tres técnicos podían operar toda la línea de producción. Los 44 operaciones. Obviamente, pues el diseño era diferente, ¿no? Las operaciones estaban agregadas y todo estaba operado por robots de forma muy interesante. La transferencia, la presentación de partes a las máquinas, parecía una película de ciencia ficción. Una cantidad de visión, sistemas de visión. Yo lo veo que fue en el 96. Eso fue hace 17 años. Y yo veo esa tecnología todavía que en México apenas vamos a alcanzar a esa tecnología que nosotros vimos cuando fuimos a Japón. ¿Sí? Entonces, pues obviamente volvimos a hacer todo el proceso y el resultado fue perfecto. Es que realmente no podía haber falla. Porque todos los defectos los íbamos, por decir, suprimiendo. O sea, nosotros mismos producíamos los defectos, los posibles defectos, de acuerdo a lo que venían en los documentos como el PFMA, Process Failure Mode and Effect Analysis. ¿Sí? Producíamos los defectos y diseñábamos herramientas de prueba de error para instalarlas en las máquinas que nos íbamos a llevar. Entonces era mucho mejor encontrar los defectos ahí, que teníamos toda la facilidad de estar dentro de la planta matriz japonesa, la planta madre, por decir, para modernizar nuestras maquinitas, ¿sí? Y para dejarlas como tanques de guerra listas para prueba de todo tipo de errores y de defectos, y luego llevárnoslo. Entonces, cuando llegamos aquí y volvimos a otra vez, desempaca, instala, vuelve a hacer pruebas, todo, y las partes por millón, empiezas en 1800 partes por millón, terminas en menos de 200. Como de libro de texto. Así voy a lograr la riquita, paz. 3 mesecitos. La eficiencia, empezamos igual, 50 y tantos, 83%. Y el japonés lo que tiene es que es realista. El japonés siempre cuestionaba cuando llegaba alguno de otra empresa o algún colega, ¿verdad? Y decía, o entrevistábamos a alguien para un puesto. Y decía, no, es que nosotros logramos eficiencias del 92%. Pues no se reían, ¿verdad? Eso no sucede. Ahí también depende mucho cómo movieran sus números, ¿verdad? Pero en la vida real un 85-87% ya es buenísimo. Es buenísimo. Si se calcula bien y se consideran todas las causas de ineficiencia y de tiempo muerto, todas las mermas que van en Lean Manufacturing. Entonces nosotros, ¿qué más les puedo decir? Aprendimos Lean Manufacturing como de libro. Y al hacerlo de esta forma tan estructurada, lo que aprende uno es que es mucho más fácil seguir un plan. Otra vez les voy a decir qué herramientas son, para que las tengan en mente, las visualicen. Vienen en los libros, pero ahí los van. Es un plan de manufactura
maestro, lo que le conocen en automotriz como el business plan, ¿sí? Pero el business plan, los japoneses lo parten en piezas y lo parten en semanas. O sea, ¿cuántas piezas van a producir por semana? Piezas de prueba, piezas de calidad, piezas de producción nivel 1, así, etcétera. Y después hacen su plan también de inventario. Porque obviamente cuando traemos la línea de producción de un país a otro, tiene que haber inventario de piezas ya terminadas para soportar al cliente. Porque el cliente no nomás está ahí esperando que algún día termines, no. El cliente ya se le comprometió una fecha. Y la línea ya sea, se tienen 3 fuentes. La línea de producción automática de Japón, ¿sí? Que hace inventario. La línea de producción semiautomática, que está instalada en Japón y que viene para México. Y luego la línea semiautomática de México cuando llega a México, ¿sí? Entonces son las 3 fuentes de partes. Bueno, todo eso también se tiene controlado en plan maestro de materiales. Entonces eso también es importantísimo, porque acuerden que los japoneses son maestros en just in time. Entonces el diseño de los componentes, del flujo de los componentes a la línea de producción, y luego cómo presentar los componentes, las cantidades de inventario, todo eso como ingeniería y producción, nosotros teníamos que hacer esos diseños, o sea, completarlos, ¿verdad? Y luego, posteriormente, 4 meses, regresamos, hicimos el trabajo de esas otras 3 líneas, y luego finalmente las últimas 4 líneas, otra vez, 4 o 5 meses en Japón. Y así, en 3 fases. Fue las que a mí me tocó vivir ahí. Y como les digo, una de las mejores experiencias de mi vida. Posteriormente ya empezamos a utilizar ya más, de forma más autónoma nosotros, el Lean Manufacturing. Entonces, por ejemplo, en este librito viene un muy buen ejemplo de lo que hacíamos. O sea, nosotros ya teníamos visto cuál era el takt time. Miren, aquí dice takt time. Takt time es la cantidad de piezas por hora o por día que se tienen que producir, y este es el cycle time. Entonces, por decir, nosotros teníamos el cycle time de 3 operaciones y empezamos a optimizar. Y 3 operaciones las volvíamos 2. Lo que se tiene que garantizar primero es que se cumple el takt time para que la cantidad de piezas que salen, que deben de salir de producción, salen, y eso no se pone en duda, ¿verdad? ¿Sí? Entonces quería darles este ejemplo. Otra parte muy interesante fue que pasamos del train the trainer en la producción. Ahora pasamos al train the trainer en el diseño de la máquina. Entonces ya esa fue una fase posterior, donde nosotros empezamos a diseñar para los cambios al producto, porque el producto es un producto dinámico, el producto automotriz que continuamente está cambiando, pero de forma muy controlada, ¿sí? Cada revisión esa tiene que ser autorizada y viene desde el diseñador en Japón. Ellos lo hacen de esa forma muy estructurada y le sale bien. Y aún así, de repente, pues como el gran problema ese de Takata, las bolsas de aire, ¿no? Sí, que pues muchas se produjeron aquí en México, ¿no? Entonces, pero eso quiere decir que a veces, aún tomando todas las precauciones, toda la prevención, ¿sí? A veces existen fugas y hay que estar listos para rápidamente encontrar la causa raíz, poner las contramedidas, establecer la barrera de calidad y corregir. Y también parte del éxito, ahí viene el aprendizaje. ¿Por qué sucedió? ¿Sí? Entonces ahí les va algo que se usa todos los días ahí con los japoneses. 15 por qué.
¿por qué sucedió? ¿Por qué no se previno? ¿Y por qué no se detectó? Entonces, por ejemplo, fíjense, aquí hay otra cosa muy interesante. Para una máquina, nosotros hacíamos una tablita así como esta, donde para cada operación, donde desglosábamos el subensamble por piezas, por componentes, y poníamos todos los posibles defectos que se podían ocasionar, la fuente, cómo se detectaba, dónde se encontraba y cuánto tiempo pasaba desde que se había producido hasta que se había detectado, ¿sí? Entonces hay otra forma aquí muy importante, como dividen Lean Manufacturing. En el proceso nosotros podemos detectar defectos o podemos detectar errores. Entonces, por eso se dice que existen, ahí vemos esta tablita también, bueno, una listita con 3 niveles. 3 niveles de error proofing, de prueba de errores. Entonces, ¿cuál es el nivel? El nivel 1. Es el mejor. O sea, ese es detectar el posible error antes de que se vaya a causar. ¿Sí? Simplemente ni siquiera se produjo el error. Después, nivel 2. Detectar el error como un error cuando ya se causó, pero todavía no es un defecto. Y nivel 3, pues es cuando ya se produjo el defecto. Entonces, pues ¿cómo puede ser? Si por ejemplo tenemos conectores de colores, nosotros podemos para piezas que van conectorizadas, por ejemplo con arneses, ¿sí? El conector, como les digo, puede tener un color, pero es común que existen en un ensamble existen pues varios conectores y pues por una causa u otra, por el diseño, también pues, los fabricantes de conectores tratan de estandarizar, pues los conectores se parecen. Entonces es común que un conector acaba en una posición donde no debió de haber sido, pues porque el operador cometió el error. Entonces, ¿cómo prevenirlo? Pues desde que no entre en la contraparte, en el herramiental. Desde ahí ya ni siquiera se pudo cometer el error. Luego, pongan que no se puede, porque son varios tipos de conectores que van ahí y para hacerlo costo eficiente y aparte por el mismo diseño del producto tienen que ir ahí. Entonces, no solamente es que se gire, lo puedes proteger contra otro tipo de conectores, contra un error de otro tipo de conectores, pero ya entre los mismos de la familia, ¿cómo le haces? Lo pintas de colores y le pones un sensor. Eso quiere decir que ahí, si metes un rojo cuando hay un verde, ya cometiste el error. Pero la máquina, cuando tú le das que ya pase al siguiente paso, detecta verde y para. ¿Sí? Para y tiene que venir el supervisor a encontrar el error, ¿verdad? Y después, pues así la regaste de plano, que por alguna causa el operador sí llegó a meter el conector. Bueno, en el equipo de pruebas del ensamble, al final del subensamble, ¿sí? En el equipo de pruebas, ahí son pruebas independientes, ¿sí? Ahí no hay manera de fallar. O sea, cada subensamble tiene su propia contraparte. Cada conector tiene su propia contraparte. Entonces, ahí detectas el defecto. Pero ya cometiste el defecto. ¿Por qué? Porque ya ponchaste un conector en un ensamble bueno. Entonces, tienes que mandar el ensamble bueno, quitarle el conector y volverle a poner otro. Entonces, ya produjiste un defecto. Sobreprodujiste, tienes tiempo muerto y gastaste materia prima. O sea, a 4 de las 7 mermas, ¿no? Entonces, eso es súper importante y es de los aprendizajes más grandes aquí. Entonces, otra vez, desde el punto de vista estratégico, primero que nada, hasta arriba del plan, el plan estratégico. Después, plan de introducción de nuevos productos. Desde crear el procedimiento de introducción de nuevos productos, ¿sí? Se involucra a todos los departamentos y se va por detalle. ¿Qué tiene que hacer
control de producción? ¿Qué tiene que hacer ingeniería de producción? ¿Qué tiene que hacer calidad? ¿Cuáles son los documentos que tienen que generar? ¿Sí? Y habla de las etapas. Sí, y en cada compañía o para cada cliente es diferente. Algunos manejan PP1, después PP2. ¿Y qué tiene que suceder en cada una de esas etapas? ¿Sí? Producción, mantenimiento, ¿sí? Cómo liberar en base a los documentos, porque se va a tener el plan de control. Y el plan de control, recuerden que va proceso por proceso. Después se van a tener las hojas de control de proceso, que es donde vienen todas las condiciones que se van a controlar para poder producir el producto de acuerdo al plan de control, el PFMA, etc. Entonces, todas esas etapas vienen en el manual de la introducción del nuevo producto. O sea, muy parecido a lo que viene siendo o viene comprendido en el APQP, pero mucho más en detalle. Porque en ese procedimiento te dice cómo hacer cada paso, en dónde interviene cada documento. ¿Sí? Y después, la parte del Initial Stage Control, que ya es llevarlo a cabo. Y te dice, la junta. ¿Quién participa en la junta? ¿Cuál es el documento que se lleva en la junta? Ok. Entonces se lleva una gráfica de puntos de tendencia donde se ve la cantidad de piezas y la eficiencia. Se lleva otra gráfica de puntos donde se van viendo la cantidad de defectos, ¿sí? Piezas buenas y piezas defectuosas, ¿verdad? Pero principalmente ahí se grafican las piezas defectuosas. Después se pone un tablero donde también se van publicando las piezas, un tablero semanal, se va llenando semana con semana, donde se van poniendo todas las piezas producidas, las piezas defectuosas. Y después se pone una serie de mesas con toda la clasificación de los defectos y las piezas defectuosas ahí, para que la gente pueda aprender de los defectos. Y se lleva a los operadores a entrenarse todos los días. Entonces, esto es una chulada. Realmente, aquí, ¿qué posibilidad de falla? No la hay. ¿Por qué? Porque se trabaja de manera preventiva y disciplinada en ejecutar de acuerdo a un plan estratégico. ¿Sí? Ejecutar disciplinadamente, de forma tenaz. ¿Sí? Y de antemano se entiende que los defectos que se produzcan, los errores que se cometan, son aprendizaje, pero inmediatamente se integran en el aprendizaje del Initial Stage Control, de la línea de producción. Se reincorporan en acciones, porque los japoneses, aunque no lo crean, todavía usan el círculo de Deming. P, D, C, A. Plan, Do, Check, Action. Check es la parte donde van a encontrar los errores. Action es donde ya hicieron el análisis, aprendieron y actuaron. ¿Sí? Ese se regresa al P. Y otra vez, con esas acciones se aprendieron aquí, se meten en P, en plan, y se vuelve a hacer. Y un ciclo otra vez, no está ni siquiera conceptualizado la falla. Sí, como tal, ¿verdad? O sea, no hay momento de, ¡ay, no, que voy a fallar! ¿Qué voy a hacer ahora? No, es puro aprendizaje. Es una maravilla. Bueno, ya me excedí un poco de tiempo. Les agradezco mucho. Esto es Éxitos en Manufactura. Yo soy Bernardo Vargas y nuevamente les agradezco mucho el haberme acompañado. Los veo en el próximo episodio.